La chica de Miller. Esta es la historia de un profesor que no pudo mantenerse alejado de una joven y hermosa estudiante. Así que, sin perder más tiempo, comencemos con la explicación. La historia comienza con una chica llamada Cairo, cuyos padres viven en otro país. Cairo vive sola en una casa apartada, donde la escritura se convirtió en su pasatiempo. Al pasar por los bosques, Cairo llegó a una clase donde conoció a Jonathan Miller. Jonathan es un hombre de mediana edad que no pudo convertirse en un escritor exitoso, por lo que terminó siendo profesor. Cuando Cairo llegó a la clase de Jonathan, él le pidió que leyera algunos de los libros incluidos en el plan de estudios, pero Cairo ya había leído todos esos libros. Luego, otra chica llamada Winnie llegó al lugar. Winnie no solo es estudiante de esa clase, sino también una buena amiga de Cairo. Ambas salieron a comer algo. Mientras tanto, Jonathan vio un libro para adultos entre las cosas de Cairo. Un amigo de Jonathan, Boris, también llegó para traerle su café. Boris tomó el libro de Jonathan y comenzó a leerlo. Tanto Boris como Jonathan quedaron sorprendidos al ver que se trataba de una copia de un libro escrito por el propio Jonathan. La esposa de Jonathan, Beatrice, estaba ocupada por la noche tratando de llamar su atención. Jonathan le contó que un estudiante había estado leyendo su libro en clase ese día. Luego, Beatrice recibió una llamada de su amiga Amy, pero después de la llamada, Beatrice y Jonathan bebieron juntos. Mientras se acercaban, Beatrice recibió otra llamada, lo que frustró a Jonathan. Al día siguiente, Jonathan le contó todo esto a Boris, y Boris comenzó a burlarse de él. Luego, ambos vieron a Cairo, quien llegaba desde el bosque. Insatisfecho con la noche anterior, Jonathan la observó con mucha atención y le preguntó, ¿no te da miedo venir del bosque? La respuesta de Cairo fue, yo soy la cosa más aterradora en esos bosques. Jonathan comenzó a reír cuando escuchó esto. En la escuela, Winnie dejó caer sus libros. Boris sabía que lo había hecho a propósito, así que le preguntó, dime, ¿qué es lo que quieres? Winnie estaba deliberadamente provocando a Boris. Cairo también vio esto y le dijo, estás completamente loca. Luego, ambas fueron a la casa de Cairo. Cairo estaba preocupada por una pregunta en su solicitud de admisión a la universidad, en la que debía hablar sobre el mayor logro de su vida. Ambas discutieron muchas cosas, pero ninguna les parecía única. Entonces, Winnie sugirió, tienes un affair con tu profesor y podrías escribir algo sobre eso. Cairo respondió, Jonathan es 20 años mayor que yo, pero Winnie siguió convenciéndola, diciendo que todo eso es normal ahora y que Jonathan era un caballero perfecto para la primera vez de Cairo. Winnie comenzó a hablar sobre Jonathan frente a Cairo, describiendo cómo la miraba en clase. Cairo se sintió avergonzada al escuchar todo esto, pero su interés por Jonathan aumentó. Al día siguiente, Cairo comenzó a mirar fijamente a Jonathan. Este se acercó a ella y le dijo que se reunieran después de clase. Después de clase, Jonathan invitó a Boris a cenar. Boris se fue de allí haciendo un paso de baile. Tras su partida, Jonathan intentó imitar ese paso, y luego llegó Cairo. Ambos se rieron y dejaron el asunto de lado. Jonathan estaba tan impresionado con un párrafo escrito por Cairo que recordaba cada verso. Cairo también notó que él había prestado atención a su párrafo y se sintió feliz. Jonathan le pidió a Cairo que escribiera un cuento en el estilo de su autor favorito. Si lo hacía, él le daría la nota máxima en el examen parcial. Cairo aceptó de inmediato y le dijo a Jonathan, también he leído tu libro. Cairo también recordaba muchas líneas del libro de Jonathan, verso por verso, al igual que él. Jonathan quedó igualmente impresionado y la invitó a un lugar ese fin de semana para discutir su tarea. Por la noche, Jonathan y su esposa fueron a cenar. Allí, Winnie llegó para tomar su pedido. Beatrice le preguntó a Jonathan, ¿es ella la misma chica de la que hablas? Jonathan respondió, no, ella es Cairo. Pero era evidente que Beatrice estaba celosa del interés de Jonathan en Cairo. Para desahogar su enojo, comenzó a insultar a Jonathan frente a Boris, diciéndole, ya no tienes esa chispa, no has escrito nada en años, solo eres un profesor común. El fin de semana, Cairo fue al lugar que Jonathan le había mencionado. Jonathan la siguió y se sentó a su lado. Allí, un hombre comenzó a recitar un poema. Jonathan escuchaba el poema con mucha atención, mientras Cairo lo miraba a él. Después del poema, Cairo salió y encendió un cigarrillo. Jonathan comenzó a compartir el cigarrillo con ella. Al día siguiente, Cairo se presentó frente a Jonathan usando un vestido provocativo. Cuando Boris le preguntó al respecto, Cairo no dijo nada. Cuando Boris se fue, Cairo comenzó a hablar con Jonathan. Ambos se estaban acercando más. Mientras iban a clase, Jonathan recibió un mensaje de su esposa sobre salir a algún lugar. En clase, Cairo le habló a Jonathan sobre su autor favorito, en cuyo estilo escribiría la historia. Jonathan tenía prisa por ir a casa, así que respondió afirmativamente de manera apresurada. Después de que él se fue, Winnie se subió a la mesa de Jonathan y comenzó a molestar a Cairo.
Luego, Boris llegó para ver a Jonathan. Winnie comenzó a provocar a Boris, metiendo su teléfono en su ropa. Mientras tanto, Cairo no podía encontrar su teléfono. Por otro lado, el plan de Jonathan para salir con su esposa se canceló porque ella estaba ocupada con su trabajo. Entonces, Jonathan recibió una llamada de Cairo. En realidad, Jonathan había llevado el teléfono de Cairo en su bolsa por error. Como el plan con su esposa ya estaba cancelado, Jonathan salió para devolverle el teléfono a Cairo. Cuando llegó afuera de la casa de Cairo, comenzó a llover. Cairo salió a recibir a Jonathan con un vestido delgado. Ambos comenzaron a mirarse fijamente y luego se besaron. Después de esto, Jonathan regresó a su casa. Mientras tanto, Cairo le envió un correo electrónico. La esposa de Jonathan le dijo, no puedo hacer mi trabajo mientras estás aquí, así que Jonathan fue a una pequeña cabaña. Allí, imprimió la historia enviada por Cairo y comenzó a leerla. Era una historia para adultos en la que se hablaba de un estudiante y un profesor, similares a Jonathan y Cairo. Jonathan se excitó y se quitó los pantalones. Sin embargo, todo cambió al día siguiente. Jonathan no llamó a Cairo como solía hacerlo antes. Cairo le preguntó qué había pasado, y él le dijo que no le había gustado su historia en absoluto, que tenía muchos errores. Cuando Cairo le dijo que la historia trataba sobre ellos, Jonathan respondió claramente, no hay nada entre nosotros. Solo somos un profesor y un estudiante, y nada más. Al escuchar esto, el corazón de Cairo se rompió. Jonathan le dijo que reescribiera la historia o la reprobaría en el examen parcial. Cairo se enfureció aún más y le dijo, mi historia es perfecta. Tú solo tienes miedo porque escribí lo que tú no pudiste escribir. Para humillar a Jonathan, Cairo lo llamó un escritor común y le dijo, si tienes agallas, repróbanme ahora. Cairo regresó a casa llorando y comenzó a beber con Winnie. Por otro lado, el rostro de Jonathan mostraba claramente tensión. Su esposa le preguntó qué había pasado, y él le contó sobre la historia escrita por Cairo. Al escuchar la historia, ella también se excitó, pero justo cuando podrían hacer algo, Boris llegó. Jonathan se sintió frustrado nuevamente. Mientras tanto, Cairo y Winnie estaban hablando. Cairo le dijo a Winnie que Jonathan solo estaba fingiendo estar cerca de ella. Para distraer a Boris, Cairo le pidió a Winnie que le enviara un mensaje. Winnie comenzó a provocar a Boris, pero sus palabras no lo afectaron en absoluto. Para llamar la atención de Boris, Cairo tomó una decisión. Ambas se quitaron la ropa, se acercaron y le enviaron sus fotos a Boris. Tan pronto como Boris vio esto, dejó la casa de Jonathan. Fue entonces cuando la esposa de Jonathan recibió una llamada de la escuela. Toda la escuela ya se había enterado del affair entre Jonathan y Cairo. Su esposa quedó impactada al escuchar esto y le preguntó a Jonathan, ¿por qué está pasando todo esto por una historia escrita por un estudiante? ¿Pasó algo más entre tú y esa chica? Jonathan lo negó. Al día siguiente, Cairo no fue a clase. Estaba en la oficina del vicepresidente. El vicepresidente les preguntó a ambos, Cairo y Jonathan, qué estaba pasando. Cairo le contó todo. Jonathan me dio una tarea del examen parcial por adelantado, fumamos cigarrillos juntos y también nos vimos fuera de la escuela. Sin embargo, cuando fue el turno de Jonathan, vaciló al responder las preguntas. Al ver esta vacilación, el vicepresidente entendió todo y suspendió a Jonathan de su trabajo. Afuera de la oficina, Boris le explicó a Jonathan, deberías haber visto tus límites, y ahora, por cruzarlos, estás en este estado. Boris se fue de allí. Al llegar a casa, cuando Jonathan le dijo a su esposa que lo habían despedido, ella comenzó a dudar de él. Le preguntó de nuevo, ¿pasó algo entre ustedes dos? Pero Jonathan lo negó nuevamente. Su esposa no estaba dispuesta a aceptar todo esto y le preguntó, ¿tienes sentimientos por esa chica? Jonathan no dijo nada. Comenzaron a pelear y a enumerar los defectos del otro. La discusión llegó tan lejos que la esposa de Jonathan decidió divorciarse de él. Por otro lado, Winnie se encuentra con Cairo. Ella le dijo, lo que hiciste hizo que Jonathan perdiera su trabajo. Pero ahora a Cairo ya no le importaba esto. Dijo, Jonathan me subestimó, pero ahora sabrá lo que realmente soy. Cairo contó todas estas cosas como su mayor logro. Finalmente, Cairo dijo, ahora Jonathan no tiene trabajo, ni tiene a su esposa. ¿Podrá escribir ahora? Con esa nota, la película termina.